Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase número 15, Enseñar la gracia. Quizá modelar la gracia, o quizá mejor, experimentar la gracia. Saben, también nuestros niños y jóvenes de hoy participan de ese dolor generalizado del que participa la humanidad en general. Vivimos en una época en la que la ingeniería social en la que estamos imbuidos favorece lo espectacular, favorece la práctica de valores subordinados o superficiales, en la que cada vez la generación se torna más y más vulnerable. Dicho de otro modo, hay tanto para ver, tantas posibilidades que el ser humano en general y el joven en particular comienza cada vez a ser más impotente para decidir o menos capaz para discriminar entre lo que le conviene porque hay tantas opciones. Finalmente cierra la puerta casi a todo, ya no sabe lo que es relevante, qué es más importante que qué, y la Biblia entonces comienza a tener cada vez más vigencia y actualización. Decía la Escritura, llegará un momento en que a lo bueno llamarían malo y a lo malo bueno. Bienvenidos, ya llegamos a la época. En otras épocas se veía casi de manera escandalosa cuando una persona decidía ponerle fin a su existencia dolorosa, tórrida, a el dolor que experimentaba a causa de múltiples circunstancias y de sus propias decisiones, suicidios. Pero hoy día todavía sube de punto la visión, la perspectiva escandalosa cuando ya no son los viejos frustrados, sino los jóvenes inocentes, que ya cargan un dolor generalizado, que ya cargan una ansiedad generalizada, que los motiva, que los lleva, que los impulsa a la fuerza a tomar decisiones que terminen con su propia integridad física. Ya no es tan común ver esas características que se veían antes en los jóvenes arrobados, aventureros, impetuosos, decididos, aventureros. Decíamos nosotros que en épocas anteriores, en civilizaciones antiquísimas, el ser humano alcanzó a vivir quizás de manera rudimentaria, quizás hasta en cavernas. Pero hoy día hemos vuelto a la caverna, porque sacar a un joven hoy de su cuarto, donde está en el aparato electrónico enganchado, pues para muchos es una guerra de titanes. Yo no pretendo entrar aquí en una dialéctica maniquea de buenos y malos, ni tampoco pretendo caer en la mediocridad de la comparación o de la generalización. Solo que tampoco pretendo caer en el pecado de la simplificación, ya que estamos frente a un espectro de proporciones monumentales. Y ni siquiera es la vida en plural de nuestros jóvenes, porque uno solo en particular, como lo decimos, hablando de la gracia preciosa de Jesús, ya es tan importante como para que Cristo hubiese entregado su vida y su sangre gota a gota. Volvamos entonces al punto nuclear de nuestro tema, nuestros jóvenes. ¿Cómo enseñar la gracia? ¿Cómo transmitir la gracia para ellos? Decíamos en un encuentro anterior que quizás la mayor necesidad y el mayor desafío que tenemos que entender los líderes, referentes y adultos es justamente esa necesidad que tienen los jóvenes de ver mimetizado, representado los valores y en este particular la gracia. Pero ¿cómo enseñar la gracia? ¿Cómo transmitir convicciones o siquiera cómo estimular algún tipo de experiencia que sirva, que direccione la vida de algún joven y motive a responder a la maravillosa gracia de Jesús? No se puede administrar la gracia como se administra un medicamento. No se puede forzar la gracia, no se puede imponer la gracia, tampoco. Entonces, ¿cómo se transmite ese valor precioso, ese principio vital, transformador? ¿Habrá alguna forma efectiva? Ciertamente no es tan sencillo como lo dicen los libros o la teoría. Saben, durante muchos años, estos últimos 13 años que he venido trabajando con jóvenes en encuentros, en colegios, en semanas de oración, compartiendo con ellos en diferentes escenarios, me he dado cuenta que muchos de ellos están dispuestos, muy bien dispuestos a responder de manera positiva, muy optimista al cambio de paradigma, al cambio de criterio, al
cambio de un estilo de vida, por supuesto, a mejor. Y contrario a lo que muchos piensan, los jóvenes responden de manera muy positiva a la autoridad de un líder, de un referente, que con las mejores intenciones se aproxima al joven para transmitir valores, para enseñar caminos, para sugerir ideas, innovación. Cuando el joven se da cuenta que realmente hay un interés genuino de por medio, responde de manera muy positiva. Bueno, podemos probarlo, yo les desafío a que lo hagan. Usted en su iglesia local, en su casa, en la posibilidad que Dios le da de accionar en algún escenario, en algún club, en la escuela sabática, usted puede darse cuenta en el brillo de los ojos de los jóvenes que ciertamente están dispuestos a responder de manera positiva a los cambios, a la transformación. No podemos olvidar que Juan era el discípulo más joven de Jesús y fue, según dice Ellen White, la escritora estadounidense traducida a mayor número de idiomas, dijera ella en El Camino a Cristo, que Juan fue la persona que más plenamente llegó a reflejar el carácter de Jesús. Era el más joven de los discípulos. Era aquel que se reclinaba en el pecho de Jesús para escuchar sus instrucciones, que no dejaba caer una sola nota de la expresión del maestro. Los jóvenes son sinceros, arrobados. Los jóvenes son impetuosos, son optimistas. Los jóvenes son aquellos a quienes Dios necesita para esta generación, para el cumplimiento de la misión. Los necesitó en el pasado, los usó en el pasado, también los usa hoy, los está usando hoy. Los jóvenes están dispuestos a mucho más de lo que algunos se imaginan. A veces nos quejamos y lamentamos casi de la rebeldía de los jóvenes, de cómo protestan, de cómo están antisistema, de cómo se rebelan. Nada más esta semana en la ciudad de Bogotá, en la que estoy, han participado los jóvenes en huelgas y protestas en la Universidad Nacional. Pero cuán pocas veces nos sentamos a pensar por qué protestan los jóvenes, por qué se rebelan ellos, qué reclaman ellos, cuál es su verdadera necesidad, cuánta necesidad, hambre y sed de simpatía sincera tienen los jóvenes. El libro de la educación, de la misma autora ya citada, en la página 267, hablando de los jóvenes justamente en ese precioso capítulo llamado La disciplina, dice: poned a los jóvenes en contacto con una belleza más verdadera, con principios más elevados y con vidas más nobles. Hemos de permitirles ver a aquel que es del todo amable. Una vez que la mirada se fija en él, la vida halla su centro. El entusiasmo, la devoción generosa, el ardor apasionado de la juventud, hallan en esto su verdadero objeto. Entonces el deber llega a ser un deleite y el sacrificio un placer. Honrar a Cristo, ser semejantes a Él, es la ambición suprema de la vida y su mayor gozo. El amor de Cristo nos constriñe. Y qué lindo que ese sea el tenor común denominador de nuestros jóvenes. Cuando los vemos en sus escenarios particulares y propios de ellos, ¿de qué hablan ellos? ¿A dónde direccionan sus pensamientos, sus diálogos, su sonrisa? ¿Qué tenor tiene su sentido del humor? ¿A dónde van sus intereses, sus simpatías y su voluntad? Lo esencial de lo esencial. El mismo apóstol Juan decía, poniendo la pluma en el tintero del amor y no encontrando expresión humana para manifestar el incomparable amor, la gracia divina, sin saber cómo expresar, porque tan grande es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios, y no encontrando expresión para expresarlo de alguna forma humana, exhorta al mundo a contemplarlo y dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tal amor es incomparable, hijos del Rey de Reyes. Promesa preciosa, tema para la más profunda meditación. La gracia divina vertida en un solo don. Preciosa promesa. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cesará la gracia del Señor en el corazón de sus hijos.
si como líderes y referentes somos capaces de transmitir esa preciosa gracia que nos convenció, que nos transformó y que nos ha traído hasta donde estamos hoy, y si de alguna forma pedagógica, práctica, vívida, logramos transmitírsela a nuestros jóvenes, entonces comenzaremos a ver que las semillas germinarán en el corazón de nuestros jóvenes y preciosas victorias se verán, y Dios trabajará y la misión se cumplirá. Quiero terminar compartiendo con ustedes un principio muy especial. Recordarán ustedes cuando el Señor Jesús se encontrase con aquellos endemoniados gadarenos. ¿Conocen la historia? Solamente quiero subrayar un escenario, o en el escenario quiero subrayar mejor un encuentro especial o una comisión en particular. Cuando Jesús les dice, después de hacer el milagro de liberación, de exorcismo, vayan y cuenten cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ustedes y cuánta misericordia les tuvo. Y salieron ellos felices, henchidos de poder, de inspiración, de gracia. Se habían encontrado con la gracia encarnada y por tanto tenían que decir, tenían de qué hablar, tenían que compartir porque ellos habían bogado personalmente de la gracia, se habían alimentado de ella, se habían encontrado cara a cara con la gracia. Por lo tanto, millares de personas escucharon su mensaje y aceptaron el Evangelio. Quizás hoy, ese principio tan sencillo como repetido y conocido, debamos recogerlo y reflexionarlo hoy. Si tan solo pudiésemos decirle al joven mirándole a los ojos con amor y simpatía, con la preocupación del amor, Dios lo hizo por mí, soy objeto de su gracia transformadora, también lo puede hacer por ti. Y más aún, maravillas, milagros, portentos puede hacer. Y veremos cómo los jóvenes responden a esa gracia, a ese llamado, a ese principio vital, a ese estilo de vida que nos convocan hasta la eternidad. Dios nos ayude a ser esos referentes que el Señor necesita que seamos y que podamos transmitir por precepto y ejemplo aquella maravillosa gracia. Dios te bendiga.